Este es probablemente uno de los cursos más completos y útiles que vas a encontrar sobre bienes raíces. Aquí vas a aprender con todo lujo de detalle un método claro, práctico y realista para invertir con seguridad, sabiendo exactamente lo que estás haciendo en cada paso. En este curso descubrirás cómo encontrar propiedades por debajo del valor del mercado, cómo analizar cada oportunidad para obtener la máxima rentabilidad, cómo calcular todos los números de una manera muy sencilla, cómo financiar tus inversiones de forma inteligente y sin asumir riesgos innecesarios, qué hacer para protegerte ante ocupaciones o otros imprevistos. Y lo más importante, cómo escalar tu negocio inmobiliario para construir un portafolio sólido que te genere ingresos pasivos de forma constante. Todo está explicado paso a paso con ejemplos claros, herramientas concretas y un enfoque totalmente práctico. Tanto si estás empezando como si ya tienes algo de experiencia, este curso está diseñado para ayudarte a tomar mejores decisiones con más claridad, estrategia y seguridad. Prepárate, porque lo que vas a aprender aquí puede cambiar por completo tu manera de entender y hacer inversiones. Bienvenido a este increíble curso donde quiero comenzar con una frase mítica de Warren Buffett. Si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás muy duro toda tu vida. Es una frase que refleja claramente la importancia de encontrar formas de inversión que sean pasivas para ti. En otras palabras, que puedas generar dinero sin hacer apenas esfuerzo. Si no le dedicas el tiempo suficiente a ese tipo de inversiones, probablemente trabajarás muy duro el resto de tu vida. Los ejemplos que vamos a ver aquí están enfocados en Europa, al igual que los precios, pero vamos a intentar generalizar para que entiendas un poco cómo funciona. Cuando tú compras viviendas para invertir, te tienes que enfocar en las viviendas más baratas. Y eso se debe a que a medida que el precio vaya aumentando, la rentabilidad va bajando. Ya que si una propiedad de 50.000 euros la podemos alquilar por 500 euros al mes, será realmente difícil comprar una propiedad por 100.000 y alquilarla por el doble, ya que nos está costando el doble. Y eso se debe precisamente a esto, la rentabilidad baja a medida que sube el precio. Quizás aquí nosotros con esas proporciones tendríamos que tener un alquiler de 1.000 euros, pero no es así. El alquiler que tendríamos por una vivienda del doble probablemente sea de 750 euros. Y una propiedad de 200.000, por ejemplo, no la alquilaremos por el doble de 1.000, o sea, 2.000. Probablemente la podamos alquilar por 1.200. Por eso es muy importante entender que sin importar los precios, en tu zona tendrás que enfocarte en propiedades de nivel más bajo, ya que estas te darán una rentabilidad mucho más alta. Hemos visto que si la propiedad es más barata, obtendremos mayor rentabilidad. A medida que vaya aumentando el precio de la vivienda, va disminuyendo nuestra rentabilidad. Pero eso conlleva más riesgo. Por ejemplo, en una propiedad más barata se encontrará una zona peor, obviamente. Te será en un edificio mucho más antiguo, lo cual significa que haya que invertir más en reparaciones o reformas. El tipo de inquilinos que tendrás serán de un perfil más bajo o de unos ingresos más bajos. Y a medida que aumenta el precio de la propiedad y aunque disminuya la rentabilidad, el riesgo también disminuye, ya que las propiedades son más nuevas, el perfil del inquilino es más alto, con mayores ingresos y más seriedad. Quizás un inquilino con un perfil más alto no cambie tantas veces de alquiler, lo cual es un poco más estable. Y propiedades realmente caras y céntricas, aunque tengan una rentabilidad bajísima, es mucho más probable que esté alquilado durante mucho más tiempo y no tengas que buscar tantas veces el inquilino. Propiedades más baratas y más rentables necesitan invertir más tiempo que propiedades
que tengan una rentabilidad más baja, pero sean propiedades mucho más caras. Entonces, como puedes ver, en bienes raíces también hay el riesgo-beneficio. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Menor rentabilidad, menos riesgo. En este curso vamos a enfocarnos en propiedades baratas. Obviamente el precio depende del país o de la zona, pero vamos a poner que el precio barato son 50.000 euros. Ahora bien, ¿cuánto dinero necesitamos para comprar una vivienda de ese valor? Todo depende de cuánto vamos a financiar. Si tenemos la suerte de poder financiar el 100% con el banco, aunque nos financien el 100%, nosotros tendremos que poner el 15% de los gastos de la compraventa, ya que a pesar de estos 50.000 que nos financian, nosotros tenemos que pagar el notario, los impuestos y también arreglar un poco la vivienda antes de ponerla en alquiler. ¿Cuánto es el 15%? Pues serían 7.500 euros. Esto es lo que nosotros necesitamos para comprar una vivienda de 50.000 euros. Ahora bien, lo más normal es que nos quieran financiar el 80% del valor de la vivienda. En este caso, le sumamos el 15% de los gastos y también le sumamos el 20% que no nos financian, que serían 20%. Sumando estos dos valores, nosotros tendríamos que tener 17.000 euros para poder comprar esta vivienda de 50.000 euros. De este modo, más o menos, podemos saber o intuir con qué capital podemos empezar a invertir en propiedades. Más adelante en el curso veremos algún truco para intentar conseguir lo más rápido estos valores de aquí para poder invertir en propiedades de alquiler. Veamos qué características tienen que cumplir estas propiedades de 50.000 euros o alrededor. La primera característica que tenemos que pedir a una inmobiliaria o donde nosotros compremos la vivienda, que lo veremos en breve, es característica que valgan alrededor de 50.000 euros o el precio que sean las propiedades más baratas en la zona que vayas a invertir en propiedades. Que sean bastante luminosas, esto siempre sube de valor, ya que una vivienda a oscuras es muy complicado de alquilar. Que tengan mínimo 2 habitaciones. Siempre será mucho más fácil alquilarlas. Que no requieran una gran reforma, ya que no queremos perder mucho tiempo con el tema de las reformas. Y un punto importante a tener en cuenta es que estas propiedades tan baratas no suelen tener ascensor. En caso de que no tenga ascensor, es muy importante que máximo el piso esté en la segunda planta, ya que si está en una tercera o mayor planta, no será muy complicado alquilar esas viviendas. También una propiedad sin ascensor hace que cueste más alquilarla, pero la rentabilidad es mucho mayor y la rotación de inquilinos será mayor, y aquí una persona que vive en un edificio de segunda planta máximo que tiene que subir por las escaleras, si encuentra una vivienda con ascensor, pues cambiará rápidamente. Pero también hay una gran ventaja de no tener ascensor, es que los gastos comunitarios son muy bajos, ya que un ascensor consume mucha electricidad. Lo cual una propiedad sin ascensor siempre aumentará la rentabilidad por tener gastos más bajos, pero también porque cuesta mucho más vender una propiedad sin ascensor, lo cual el precio disminuye y tenemos más posibilidades de negociar por esa vivienda a un precio mucho más bajo. Ahora bien, ¿dónde debemos de buscar esa gran oportunidad, esa propiedad para invertir? Recuerda que nosotros intentamos invertir en propiedades por debajo del precio del mercado y además intentamos invertir en aquellas propiedades que estén en muy buen estado, en una buena zona, con una buena orientación. En otras palabras, buscamos grandes oportunidades. Y muchas de las personas que comienzan en este negocio las intentan buscar por internet porque es lo más cómodo. Y ahora te demostraré por qué es un gran error y cómo debemos de buscar nuestra oportunidad. ¿Cómo funciona el proceso de venta de las propiedades? Pues imaginemos que tenemos a una persona que tiene una propiedad y la quiere vender. ¿Qué es lo que hace esta persona? Pues se dirige a una inmobiliaria y esta inmobiliaria decide vender
esta propiedad. ¿Cómo lo va a hacer? Primero de todo, si esta propiedad es una gran oportunidad, el propietario de la inmobiliaria seguramente se la quede él. O sea, que compre esta propiedad para él si la oportunidad es muy buena. En caso de que la oportunidad no sea tan buena o simplemente la persona ya tiene muchas propiedades y no quiere otra más, es contactar con sus familiares proponiendo esa gran oportunidad. Es tan simple como llamar y decir: oye, acaba de venir una persona que me da una propiedad muy buena a un precio realmente bueno porque le urge la venta. ¿Quieres esta propiedad por ese precio? En caso de que estas personas, familiares del jefe, del propietario de la inmobiliaria, rechacen esa propiedad, los próximos o la próxima lista son inversores que tiene la inmobiliaria y sabe que están buscando propiedades. Es una lista de inversores que también buscan oportunidades para invertir. Es una lista donde tú tienes que estar en esa lista esperando propiedades. Obviamente el primero será el que más propiedades compre, el segundo es el que segundo y el tercero es el tercero que más propiedades compre a la inmobiliaria. También les ofrecerá esa propiedad por si quieren invertir de uno en uno. En caso de que estos inversores rechacen esa propiedad porque no es una oportunidad atractiva, lo que hará es ofrecer a los clientes que han entrado recientemente al establecimiento preguntando por una buena oportunidad porque quieren comprar una vivienda que esté bien de precio. En caso de que estos también la rechacen porque la propiedad es realmente mala, como última opción, el propietario esa oportunidad o esa vivienda que nadie ha querido la pondrá en internet. Y lo que supone para el propietario ponerla en internet es crear una descripción, ir a la propiedad a hacer fotos. Y es un proceso un poco tedioso y por eso es la última opción que tiene la inmobiliaria. Y como puedes ver, la misma propiedad ha pasado por un montón de sitios hasta llegar a internet, lo cual en internet es realmente difícil encontrar grandes oportunidades. Ya que primero esa propiedad se les ha ofrecido al mismo propietario de la inmobiliaria, si no le ha interesado esa propiedad, la ofrece a los familiares, si a los familiares tampoco les interesa, se les ha ofrecido a los inversores, si a los inversores no les interesa, se ha ofrecido a los clientes que entran a la inmobiliaria y buscan urgentemente una propiedad. Si esos también han rechazado después de visitar la propiedad, finalmente se va a internet. Nosotros, para poder obtener esa oportunidad o esas personas que van a la inmobiliaria, intentar ser las primeras personas para encontrar esta gran oportunidad que vemos aquí, tenemos que ser inversores, tenemos que tener una buena relación con la inmobiliaria y que la inmobiliaria nos llame sabiendo que nosotros le compramos bastantes oportunidades y ofreciéndonos antes que a todos estos, internet y clientes, ofreciéndonos esa gran oportunidad. Otra forma más compleja de conseguir propiedades es siendo un experto en subastas. Para ser un experto en subastas tienes que entender muy bien las leyes, ya que las propiedades que se venden en subastas pueden tener deudas de comunidad, deudas con los bancos, deudas de suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás comenzando y estás muy interesado en subastas, te recomiendo que contrates un buen abogado que revise todas las propiedades que tú vayas a pujar, ya que realmente podemos convertir una inversión en un gran problema. Por eso son maneras más complicadas, pero totalmente válidas de comprar propiedades a través de las subastas, obteniendo de nuevo un precio por debajo del mercado. También es posible que conozcas a otras personas que también busquen propiedades por las zonas que tú buscas y te recomiendo tener un buen trato con ellos, ya que ellos quizás encuentren una propiedad que no necesiten, pero que es una gran oportunidad, pero no tiene las características que ellos buscan y te la pueden facilitar a ti. Lo mismo puedes hacer tú. Si encuentras una oportunidad que no te interesa, se la puedes facilitar a ellos. De este modo estás ampliando tu red de oportunidades simplemente teniendo buena amistad y compartiendo las viviendas que a ti no te interesan, al igual que esa persona puede compartir contigo esas viviendas que no le interesan. Hay personas que deciden vender su propiedad y acuden a la inmobiliaria a venderla, y es ahí donde están las grandes oportunidades
estar en primera fila cuando una persona decide vender una propiedad. Y ahora la pregunta es, ¿cómo ser tú una inmobiliaria que el cliente vaya directamente a ti a proponerte la venta de la propiedad? Y eso te recomiendo trabajar un poco tu marca personal, que ahora se la llama así, pero básicamente tener experiencia suficiente en este sector como para decir al resto de personas que tú compras propiedades como inversión. Cuando tú tengas esa marca personal o todo el mundo sepa que tú compras propiedades, lo que harán es acudir a ti a proponerte la venta de su propiedad. En otras palabras, les es más fácil acceder a alguien un poco conocido en la zona para ofrecerle su propiedad que acudir a una inmobiliaria donde sabe que le van a cobrar un porcentaje de la venta. Entonces, cuando tengas algo de experiencia, intenta comunicarte con las personas de tu alrededor diciendo a lo que te dedicas, ya que esto te ayudará a atraer oportunidades inmobiliarias directamente hacia ti. Otra forma de conseguir propiedades por debajo de su valor es volviéndote un experto en propiedades con problemas. Aquellas propiedades que nadie quiere porque tiene un gran problema y que tú realmente lo sepas solucionar. Esto te dará una enorme ventaja a la hora de acumular inversiones. Por ejemplo, viviendas ocupadas. Si tú sabes lidiar ese problema de la ocupación con las propiedades, obtendrás realmente grandes rebajas a la hora de comprar esas viviendas. También hay propiedades de alguna manera abandonadas, que están destruidas y requieren una gran reforma. Entonces, si eres un experto en reformas, en hacer los cálculos, podrás encontrar realmente precios muy baratos. También hay viviendas que para que no las ocupen están tapadas, y el gran problema de estas viviendas es que al estar tapadas, como las personas no las pueden ver, tienen miedo de comprar ese tipo de propiedades. En cambio hay muchas y muy baratas. Si tú te haces experto en viviendas que están tapadas, podrás obtener grandes rebajas. Y ser experto en alguno de estos significa tener una información que otros no tienen. Por ejemplo, si tú compras viviendas que están tapadas, tú antes de comprarlas puedes pedir por un módico precio destaparlas y volver a taparlas, que es un precio realmente bajo, pero si te destapan la propiedad porque estás interesado y has pagado para que te destapen, podrás ver su interior y así tener una gran ventaja a la hora de comprar esa propiedad sabiendo qué es lo que hay dentro y en qué estado se encuentra. Los problemas de otros pueden ser para ti grandes oportunidades si te haces experto en solucionar esos problemas y podrás obtener grandes oportunidades. Elijas la forma que elijas de comprar propiedades por debajo del valor del mercado, requerirá algo de tiempo. Quiero darte un poco de ánimo, ya que cuando tú comienzas tardas muchísimo en encontrar una oportunidad, tardas muchísimo en aprender una forma de encontrar esas oportunidades, pero quiero que sepas que a medida que vas haciendo, el tiempo se acorta, llegando a un punto que cuando ya ha pasado bastante tiempo y eres un experto, todo el mundo sabe lo que te dedicas, sabes solucionar problemas, tienes contactos que ya conocen tu negocio, se vuelve realmente rápido encontrar grandes oportunidades. A medida que pase el tiempo, la curva del tiempo de comprar una buena oportunidad va disminuyendo, lo cual intenta tener un poco de paciencia. Ahora bien, ya sabemos dónde tenemos que buscar nuestras oportunidades, pero ¿cómo sabremos que lo que estamos teniendo aquí es una oportunidad ante nuestros ojos? Para saber si una propiedad es una oportunidad o no, obviamente tenemos que calcular la rentabilidad. Dependiendo en la zona que estás, tendrás que ver propiedades, ver qué rentabilidades ofrecen y buscar aquellas rentabilidades más altas para ti. Una forma realmente rápida de mirar la rentabilidad de una propiedad se llama rentabilidad bruta. Básicamente vamos a analizar rápidamente la rentabilidad de una propiedad para saber más o menos de forma orientativa si es una oportunidad o no, si vale la pena invertir más tiempo en investigar la rentabilidad neta y rentabilidad financiada, que ya lo veremos en los próximos capítulos. La rentabilidad bruta es tan simple como saber el precio del alquiler, saber el precio de la vivienda, saber lo que nos costará la vivienda por completo, eso es la reforma en caso de que requiera, y gastos de la compraventa como impuestos y como gastos de notario. Lo podemos resumir en un 15%
de la propiedad. De este modo nos resulta un poco más fácil de calcular. Tenemos los 50.000 euros más los gastos, que es el 15%. El 15% del precio de la vivienda son 7.500. Entonces, con la reforma y con el notario y con los impuestos, con todo, la vivienda nos cuesta 57.500 euros. Y el alquiler mensual son 500. Si hacemos el cálculo anual, o sea, multiplicando por 2 el alquiler mensual para que tener un año y ver lo que nos cuesta, nos saldrá la rentabilidad bruta. Si hacemos el cálculo rápido, nos saldrá una rentabilidad bruta del 10%, que es una rentabilidad interesante. Y no te preocupes que aquí lo hemos hecho muy rápido, luego verás una manera muy rápida y sencilla y muy intuitiva de hacerlo. Hemos visto cómo calcular la rentabilidad bruta. Para calcular la rentabilidad neta, lo que nosotros tenemos que descontar de los ingresos del alquiler es los gastos que conlleva la propiedad. Los gastos de la propiedad normalmente son el coste de comunidad, ya que tenemos que pagar una cuota mensual, anual o trimestral para la comunidad, mantenimiento de ella, los seguros que nos cuesten mantener la propiedad, los impuestos que nos cuesten no en la compra-venta, sino impuestos por tener esa propiedad, que en España es IBI. Y también pues podemos tener basuras, nos cobran por tirar la basura. Todos estos gastos anuales habría que descontar de los ingresos y lo que pasaría es que la rentabilidad bajaría. No te preocupes que todo eso lo veremos con mucha más calma, pero quiero que sepas diferenciar la rentabilidad bruta de la rentabilidad neta. Y la rentabilidad bruta lo utilizamos para hacer un cálculo extremadamente rápido para ver si la rentabilidad es interesante o no. Y si la rentabilidad es interesante, la profundizamos buscando la información de cuánto nos cuesta cada gasto que conlleva anualmente esa vivienda para tener una rentabilidad más realista de la vivienda. En el ejemplo anterior hemos puesto como ejemplo de un alquiler de 500 euros al mes por cuánto podemos alquilar la propiedad. Es muy importante este número que sea lo más realista posible, ya que afectará directamente a la rentabilidad. En otras palabras, es muy fácil saber el coste o el precio de la vivienda más sus gastos, que sería más o menos el 15%, tanto de la reforma como de los impuestos como del notario. Todos esos cálculos son muy fáciles de hacer. El complicado es saber por cuánto lo podemos alquilar. Para conocer este número puedes hacer varias cosas. Puedes mirar por internet por cuánto se alquilan las viviendas en esa misma zona, o sea, mirarlo online. Si hay pocas oportunidades que se estén alquilando, lo que puedes hacer es acudir a las inmobiliarias de la zona preguntando, dando las características y preguntando por cuánto se alquilan propiedades similares a esta. Como última opción, también podemos hablar con los vecinos si tenemos la oportunidad y preguntarles por cuánto están alquilando sus viviendas, si es que no son los propietarios sino inquilinos. Pero es importante sacar ese número lo más realista posible. Si vas a preguntar a las inmobiliarias, preguntar a varias, ya que podría ser que exageren un poco para que tú intentes alquilar a través de ellos tu propiedad. Por eso tienes que preguntar varias veces y hacerte una idea más o menos por cuánto la puedes alquilar. Y de esta manera sacarás este número. Como puedes ver, no es el proceso más fácil y por eso tenemos que utilizar la rentabilidad bruta para hacer un cálculo rápido y saber si ante nosotros tenemos una oportunidad o no. Si entras en nexon.com y justo debajo del curso encontrarás la calculadora de la rentabilidad. ¿Qué sucede si encontramos una propiedad y queremos saber si es una buena oportunidad o no? Tan simple como utilizar esta calculadora que te hemos preparado expresamente para ti y poner el precio de la vivienda que estás a punto de comprar. Aquí tenemos que poner los impuestos, pueden ser el 6%. Pueden ser al 10%, eso sí que puedes preguntarle a la inteligencia artificial o preguntar por internet qué impuestos hay en tu zona. Los costos del notario, que eso también lo tendrás que preguntar al notario cuánto cuesta comprar una propiedad en cuanto a impuestos. El precio de la reforma, por ejemplo, si necesitas reformar algunas cosas podemos invertirle 1.000 euros y como hemos dicho antes necesitamos por cuánto podemos alquilar esa oportunidad y ponemos nuestro alquiler. Puedes ver la rentabilidad bruta está en gris.
si bajamos abajo de todo, podemos ver que la rentabilidad que nos lanza es esta de color gris de aquí. Ahora te estarás preguntando, ¿esta rentabilidad es buena o es mala? Pues todo depende del contexto. Tienes que ver oportunidades de tu zona y comparar si es una rentabilidad alta o baja. Depende mucho de las zonas en las que estés buscando oportunidades. De ahí es tan importante esa calculadora de rentabilidad para poder comparar oportunidades y sacar o comprar aquellas viviendas que nos den la mayor rentabilidad posible. Ahora bien, lo que podemos hacer ahora que ya tenemos la rentabilidad bruta es ir aquí y clicar en descargar propiedad. Esto lo que hará es descargarnos una imagen más o menos como esta, donde nos sale la rentabilidad bruta, el precio de la vivienda, y aquí podemos ver que hay información incompleta. Eso se debe a que no hemos calculado todavía la rentabilidad neta, pero podemos guardar estas imágenes con el nombre de la propiedad y de este modo nos será mucho más fácil ir viendo propiedades, guardar la rentabilidad y el precio, y una vez visitado todas las oportunidades poder comparar las rentabilidades y ver cuál nos conviene más o cuál es la más interesante para nosotros. Ahora, si la rentabilidad bruta es buena y es interesante, podemos profundizar con esa propiedad. Ahora, para calcular la rentabilidad neta, tenemos que agregarle todos los gastos que tenemos para mantener esa propiedad. De este modo sabremos la rentabilidad neta que se nos quedaría realmente. Aquí podemos poner los impuestos, el IBI en España. Tienes que encontrar los impuestos de la propiedad, eso tienes que consultarle a la inmobiliaria. ¿Qué impuestos hay que pagar para tener esa vivienda en nuestro poder? Vamos a poner, por ejemplo, 300. Tenemos que tener un seguro, muy importante. Vamos a poner una cifra orientativa, pues 300. Y hay unos gastos de comunidad que también pues serían 300. Tenemos que poner las basuras, por ejemplo, 180. Una vez hayamos rellenado este recuadro de aquí verde, nos vamos abajo a ver el recuadro verde y aquí podemos ver nuestra rentabilidad real, son 6% con 20. Y exactamente debemos de hacer lo mismo, descargar las propiedades de rentabilidad neta y simplemente ver cuál es la rentabilidad neta más grande que podemos obtener por la propiedad. Como puedes ver con esta calculadora, se vuelve realmente fácil calcular las rentabilidades brutas y las rentabilidades netas. Además tenemos la posibilidad de descargar esta imagen y como podemos ver se nos ha actualizado la rentabilidad neta a 620, que es más baja que la bruta, ya que estamos también contando con los gastos de la vivienda. Bien, ya hemos calculado la rentabilidad bruta. La propiedad nos ha parecido muy interesante en cuanto a la rentabilidad. Hemos agregado todos los gastos que tiene la vivienda durante el año y nos ha arrojado la rentabilidad neta. Nos sigue gustando mucho ese 6,20%. Ahora bien, vamos a ver la magia de la deuda. Si nosotros financiamos esa propiedad de aquí, vamos a ver qué rentabilidad nos da. Actualmente tenemos que poner un capital de 79.400 euros para obtener una rentabilidad sobre ese capital de más del 6%. Vamos a ver, vamos a financiar el 80% de la propiedad. Ahora, al dinero que aportamos, y ahí no es tan grande, solamente tenemos que aportar 23.400 euros. Y aquí hemos cogido una hipoteca del 56.000 euros. Sigamos rellenando. Vamos a hipotecarnos a 30 años. Y también el tipo de interés será del 2%. Y aquí podemos ver que se nos ha actualizado todo. Tenemos un porcentaje de hipoteca del 41%. Tenemos una cuota hipotecaria de 206 euros al mes, tenemos una hipoteca o un crédito de 56.000 euros, aportamos un capital 23.400 y estamos recibiendo un ingreso completamente neto, que se llama cash flow, ingreso neto por alquiler de la vivienda de 203 euros. Si nosotros hemos puesto 23.400 euros de nuestro dinero y estamos recibiendo 203 euros netos por el dinero que hemos puesto, estamos obteniendo una rentabilidad del 10% con 40. Estamos poniendo muy poco dinero, estamos obteniendo una gran rentabilidad por ese dinero. Eso nos da la oportunidad de invertir en más propiedades para seguir teniendo unas rentabilidades enormes, pero es que además estamos teniendo una hipoteca y estamos pagando esa hipoteca
pero no la pagamos nosotros, sino nuestro inquilino. En otras palabras, se nos está comprando una propiedad completa, aunque nosotros hayamos aportado un pequeño porcentaje de esa vivienda. Y como podemos ver, comparamos la rentabilidad neta, que es un 6,20, con una rentabilidad financiada de 10,40, que casi es el doble de rentabilidad. Con este ejemplo, con esta calculadora, podemos ver claramente por qué nos interesa utilizar la deuda buena a nuestro favor. Hemos visto que la rentabilidad aumenta considerablemente si nosotros financiamos nuestra inversión. Si no lo hacemos, la rentabilidad baja. Pero hay dos factores más donde se gana dinero. El primer factor es por alquiler, que es lo que estamos calculando aquí, que recibiremos un 10% de nuestra inversión, que sería 203 euros por una inversión de 23.400 euros. La segunda ganancia que nosotros obtenemos es que nosotros estamos pagando una cuota de hipoteca de 206 euros, que la está pagando nuestro inquilino. Eso significa que mes a mes estamos comprando una vivienda. Si nosotros quisiéramos vender nuestra vivienda dentro de X tiempo, como han pasado muchos meses, ya se ha pagado parte de esa deuda. Significa que cuando vendas tu propiedad, no solamente liquidarás la deuda, sino además te quedará dinero, lo cual es algo que podríamos sumarle a esa rentabilidad. Pero es que además esa propiedad en la que estamos invirtiendo y estamos poseyendo aumenta de valor, ya que es un activo que tiende a subir. En este análisis de 20 años en Estados Unidos se compara qué es lo que ha subido de precio. Y si nos fijamos aquí en las propiedades, podemos ver, si vamos trazando un poco aquí, podemos ver que en 20 años ha subido alrededor de un 60-65%. Entonces, no solamente percibimos dinero de los alquileres, sino que además se nos está pagando una propiedad, ya que esa deuda se está pagando, la está pagando el inquilino, lo cual estamos pagando una propiedad. Y por último, esa propiedad sube con la inflación, lo cual en 20 años, en los últimos 20 años, desde el 98 hasta el 2018, 20 años, pues ha subido alrededor de 60%. Como puedes ver, tenemos una sola inversión, pero percibimos rentabilidad por muchos lados. Lo que pasa que la rentabilidad más directa, obviamente, es el alquiler. Como hemos visto antes, propiedades baratas suelen tener un mayor porcentaje de rentabilidad. En cambio, propiedades más caras, sí es verdad que requieren menos esfuerzo y tiempo, pero la rentabilidad baja muchísimo. Podemos pasar de un 10% en propiedades altas a tan solo un 2% en propiedades caras, céntricas y de calidad. Si tú decides invertir en una propiedad barata, veamos algunos inconvenientes que es importante tener en cuenta. Al ser propiedades más baratas, el perfil del inquilino puede ser más bajo. Eso significa que tienen menores ingresos y trabajos mucho más inestables, lo cual aquí corremos el riesgo de impago. Una forma de solucionar los impagos es contratando un buen seguro. Ese seguro no es muy caro y además nos protege de cualquier destrozo que pueda hacer el inquilino en nuestra propiedad, en la comunidad donde tenemos la vivienda o en nuestro barrio. Básicamente nos aseguran, por un lado, el alquiler o la renta, pero además nos protege de cualquier inconveniente que pueda causar nuestro inquilino. Otro problema es que las propiedades baratas suelen estar en edificios muy antiguos. Al ser un edificio muy antiguo, también se puede romper mucho más a menudo que uno nuevo. ¿Qué podemos hacer? Al igual que aquí, podemos contratar un buen seguro ante cualquier imperfecto que pueda haber. Y el tercer inconveniente es que al ser de perfil bajo nuestros inquilinos, nuestra vivienda puede estar vacía y al estar en un barrio de alto riesgo de ocupación podemos tener un problema. ¿Cómo solucionamos el problema de la ocupación? La gran ventaja que hay en la ocupación es que si la detectamos dentro de 24 horas, nosotros podemos echar a este inquilino de forma legal. Y para detectar a ese inquilino, lo que hacemos es poner una alarma. Son cosas que no penalizan nuestra rentabilidad, ya que aún así es muy alta, pero nos permiten estar bastante más tranquilos. El tema de los seguros, obviamente, siempre es mejor no utilizarlos, pero tenerlos como plan B nos puede ayudar muchísimo a la hora de cualquier problema.
Si recientemente estás comenzando en este negocio, intenta no ser demasiado exigente con la rentabilidad. Estás comenzando en una nueva zona, no tienes muchos contactos, no tienes muchas experiencias, por eso intenta buscar rentabilidades aunque sean más bajas de lo que habitual que se podría encontrar allí, ya que el problema que corres es que cuando tienes el dinero parado también pierde valor y puede que des muchas vueltas sin encontrar esas grandes rentabilidades por una sencilla razón, porque te falta empezar con rentabilidades más modestas. Al comienzo te costará mucho más encontrar oportunidades y mucho más rentables. A medida que pase el tiempo se facilita muchísimo el encontrar oportunidades y además seguramente sean mucho más rentables, y aquí ya tendrás experiencia, contactos, sabrás dónde buscar y muchas veces las oportunidades vendrán hacia ti. Entonces, si estás comenzando, intenta tener unas expectativas un poquito más bajas. Veamos cómo funcionan los bancos y cuánto dinero nos pueden prestar. El funcionamiento del banco es muy sencillo y vamos a poner un ejemplo un poco básico, pero para que se entiendan muy bien los porcentajes. Si nuestro ingreso es de tan solo 100 euros al mes, nuestro banco nos prestará hasta 40%, que en este caso es muy fácil de calcular, hasta 40 euros al mes. El banco nos permitirá endeudarnos todo lo que queramos siempre y cuando no supere el 40% de nuestros ingresos. La clave, como habrás adivinado, es tener deuda buena. La deuda buena lo que nos permite es aumentar nuestros ingresos. Cada vez que cojamos una hipoteca de 40 euros, que es un ejemplo básico, nosotros tenemos que asegurarnos de recibir ingresos lo suficientemente altos para que nos siga quedando parte de ese 40% para seguir invirtiendo. En otras palabras, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestros ingresos para seguir cogiendo deuda al banco y así hacer crecer nuestro negocio de bienes raíces. Aquí te voy a dar quizás el consejo más importante de todo este curso. Intenta buscar propiedades donde la hipoteca sea la mitad del alquiler. Por ejemplo, si el alquiler es de 400 euros al mes, asegúrate que la hipoteca sea menor a 200 euros. Con esto no solo logramos mantener nuestro 40% intacto, ya que con esta fórmula nuestros ingresos siempre serán muy grandes y nuestros gastos muy bajos por debajo del 40%. Esto nos permitirá invertir en tantas propiedades como queramos. El banco no nos va a cerrar el grifo con el tema de la deuda, pero aquí hay un factor todavía más importante con esta fórmula del 50%. Imagina que compras tu primera vivienda con esta fórmula, donde estás pagando una hipoteca de 200 euros y donde estás obteniendo un alquiler de 400. Y luego lo que decides es coger otra vivienda con las mismas características. Tenemos una hipoteca de 200 euros y un alquiler de 400 euros. Eso significa que nuestra ganancia son 200 euros, ¿verdad? Y aquí también. Y ahora imagínate por un momento que esta vivienda está alquilada, pero esta vivienda llevas 3 meses sin alquilar. ¿Qué sucede aquí? Pues gracias al truco del 50%, estos 200 euros de aquí pasan a pagar la hipoteca de esta vivienda. Es verdad que te quedas en cero, pero la gran ventaja es que estos 200 euros de hipoteca que no tienes alquilada esta vivienda, no las pagas de tu dinero. Y esto, que parece algo tan sencillo, nos permite escalar el negocio todo lo que queramos, ya que si nosotros tenemos 100 viviendas alquiladas y 100 viviendas sin alquilar, nosotros estaríamos en cero, no estaríamos perdiendo nada de dinero. Y cuando nosotros tengamos la gran parte de estos 100 alquilados, nosotros estaremos obteniendo ganancias. Eso es una situación extrema donde el 50% de nuestras viviendas están sin alquilar, y eso suele pasar de forma temporal. De este modo tenemos un seguro donde una sola propiedad es capaz de pagar 2 hipotecas a la vez, si fuera necesario. Y este es un truco increíble para mantener tus finanzas totalmente sanas. Ahora toca buscar propiedades y viviendas. Pero, ¿qué rentabilidad debemos de exigir? Primero de todo, tienes que tener algo de experiencia y analizar muchas viviendas para saber en tu zona
cuánto están costando las propiedades. Una vez utilices la calculadora de la rentabilidad y cuando ya tengas la referencia de cuál es el porcentaje o la rentabilidad que puedes exigir en la zona donde quieres invertir, es hora de utilizar la calculadora. Imagina que en tu zona crees que puedes encontrar propiedades que te generen un 8% de rentabilidad. Y la propiedad que más se acerca a esa rentabilidad que encuentras cuesta 70.000 euros. Después de impuestos, notario, no requiere ninguna reforma y tú ves muy probable alquilarla por 400 euros. Podemos ver aquí que la rentabilidad es de 6,35%. Y hemos dicho que estamos buscando una vivienda de 8%. ¿Cómo haremos esto? Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a ese 8%. Para llegar a ese 8% tenemos que rebajarle el precio. Por ejemplo, si ponemos 60.000, vamos abajo y podemos que todavía estamos lejos. Tenemos que bajar un poco más, 55. Y aquí podemos ver que hemos llegado al 8% de rentabilidad que estamos buscando. Gracias a ese cálculo sabemos que tenemos que cerrar el trato de esa propiedad por 57.000 euros. Tenemos que ofrecer lo que nos parece justo a nosotros y hacer todas las ofertas necesarias hasta llegar a la rentabilidad que nosotros creemos que es justa para la zona donde estás invirtiendo. Pero quédate con este truco de ir bajando el precio hasta que nos muestre la rentabilidad que estamos buscando. Cuando hemos encontrado una propiedad que queremos ofrecer nuestra oferta, el primer paso es obtener toda la información posible de la persona que está vendiendo esa propiedad. Esa información es crucial para poder negociar con la persona y entender su situación. Siempre tenemos que ser lo más simpáticos y respetuosos posible. Al final, esta persona está vendiendo su bien preciado y puede que esté en una situación como un divorcio o algún problema, etcétera. Entonces tenemos que ser muy comprensivos. Esa información no solamente podemos obtenerla de la persona que está vendiendo la propiedad, también la podemos obtener de personas cercanas al vendedor, como familiares o amigos, o también podemos obtenerla de la misma inmobiliaria, ya que la inmobiliaria es la primera interesada en que se venda esta vivienda y nos suele revelar información que nos puede ser muy útil a la hora de negociar. Una vez escuchada su historia, el motivo de su venta, nuestro poder de negociación son estas tres cosas. Primero de todo, debemos demostrarle nuestros cálculos, los cálculos que hemos hecho con la calculadora. ¿Por qué debemos de hacer esto? Porque cuando nosotros hacemos una oferta y mostramos unos datos reales y una rentabilidad que nosotros buscamos como inversor, demostramos que no estamos haciendo una oferta por hacer, sino hay una lógica y un sentido común. De esta manera, el vendedor percibirá que si viene otro inversor a comprarle la propiedad, es muy probable que le ofrezca un precio similar al que le estamos ofreciendo nosotros. En otras palabras, que no estamos intentando aprovecharnos de la persona, sino nos basamos en un análisis lógico que hemos hecho previamente. El segundo poder de negociación sería la reforma. Hay que mencionarle las cosas que hay que reparar y además, si podemos demostrarle que la reforma tiene un coste, él puede percibir mucho mejor de que la vivienda se tiene que arreglar, amueblar o adaptar, y eso también hace que disminuya el valor de la propiedad. Entonces, si podemos mostrarle un presupuesto al vendedor, mejor que mejor. Y por último, y dependiendo lo que hayamos hablado o averiguado del vendedor, del motivo por qué él vende, y nosotros antes de quedar con él vamos a nuestro banco para que nos apruebe la hipoteca para su vivienda y podamos decirle que el pago es inmediato ya que la hipoteca ya está aprobada. Esto puede motivarlo a coger el dinero que le estás ofreciendo por la propiedad. Ahora bien, ¿qué sucede si el vendedor rechaza completamente nuestra oferta? Pues bien, no es el fin del mundo. Recuerda ser amable, ser simpático y comprensible con el vendedor. Desearle toda suerte,
posible y decirle, si en algún momento decide vender esa propiedad, que vuelva a contactarnos. Y de este modo logramos no cerrar todas las puertas. Incluso habrá muchas veces que el mismo vendedor se dé cuenta de que tu oferta era más que razonable y pueda llamarte para hacer la compra-venta. O sea que aunque nos rechacen nuestra oferta, nos tenemos que mantener firmes a ella y simplemente seguir con nuestra estrategia a rajatabla, seguir buscando propiedades, y quizás nos llevamos la sorpresa de que el vendedor pues nos contacte interesado en aceptar nuestra oferta. ¿Qué sucede si el vendedor no ha aceptado nuestra oferta? En este caso, antes que celebrarlo, tenemos que firmar un contrato que se llama contrato de reserva. No se compra la vivienda inmediatamente, se tiene que coger hora con el notario y tiene que pasar unos días antes de que eso suceda. En ese tiempo lo que puede pasar es que el vendedor se arrepienta de aceptar nuestra oferta. Para que esto no pase, nosotros pagamos un contrato y ese contrato lo facilita la inmobiliaria. Nosotros lo que hacemos es pagar, por ejemplo, 2.000 euros por esa reserva, o en otras palabras, nosotros adelantamos 2.000 euros para comprar esa vivienda y a cambio firmamos un contrato con el precio de la vivienda, con la dirección de la vivienda y con nuestros datos personales y datos personales del vendedor. En caso de que al día que haya el notario, el vendedor rechace vendernos la propiedad en el último momento, nos tendrá que pagar 4.000 euros porque así lo estipula el contrato. De este modo nos garantizamos la oferta que ha aceptado el vendedor y no conseguimos comprar la propiedad. Nosotros nos quedamos con una ganancia de 2.000 euros, ya que hemos adelantado 2.000 y hemos recibido 4.000. En caso de que seamos nosotros lo que no queramos comprar esa propiedad, cuando llegue el momento de la compra-venta, lo que hacemos es perder esos 2.000 euros de adelanto. Es importante firmar ese contrato, pero también es importante leérselo y entenderlo. Se llama contrato de reserva y la misma inmobiliaria lo facilita cuando un comprador y un vendedor llegan a un acuerdo de compra de una propiedad. Una reforma liviana suele valer menos de 6.000 euros y una reforma importante ya son más de 6.000 euros. Pueden ser 20.000, 30.000, 40.000. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Normalmente menos de 6.000 nosotros lo que hacemos es cambiar las cosas visuales. Puede ser pintar, cambiar pequeños muebles, etc. Todo lo que sea visual. Pequeños arreglos, cosas que están rotas, arreglar alguna ventana, cosas de estas. Ese tipo de reformas livianas directamente a propiedades que vamos a alquilar. En cambio, las grandes reformas las vamos a destinar a propiedades que vamos a vender. Y veamos un poco nuestro sistema. Tenemos que buscar propiedades para alquilar con una reforma de 6.000 euros para abajo. Y aquí nosotros no tenemos mucho tiempo y tampoco queremos hacer una gran inversión. Nosotros queremos rentabilizar lo más rápido nuestras propiedades, ya que tenemos una hipoteca detrás y el sistema requiere de cierta rapidez. Sin embargo, hemos dicho que nosotros tenemos que respetar el 40%, que es el margen que nos da el banco. O sea, el 40% de nuestro ingreso irá destinado a la deuda del banco. Pero también tenemos que dar una entrada por cada propiedad, ya que el banco no nos presta todo, nos presta entre el 70 y el 80% de la vivienda. Entonces necesitamos capital. ¿Cómo obtenemos ese capital? Pues como nosotros constantemente estamos buscando propiedades por debajo del precio del mercado, a veces propiedades que no se alquilan o requieren una gran reforma, pero son realmente baratas. Gracias a esa reforma, nosotros podemos vender esa propiedad y obtener dinero muy rápido que puede ir destinado a la entrada de viviendas para alquilarlas. En otras palabras, siempre que necesitamos dinero, podemos buscar propiedades que requieran grandes reformas para hacer un capital muy rápido, ya que con estas viviendas, donde hay que invertir más de 6.000 euros en reformarlas, que suelen ser propiedades viejas, si las modernizamos, las rentabilidades que podemos obtener es 30-40% de forma inmediata. Y esa rentabilidad tan rápida nos permite dar entradas para más viviendas para alquilar. Y de esta manera obtenemos un capital rápido para seguir aumentando nuestra cartera de viviendas en alquiler.
Por eso, podemos invertir aquí más tiempo porque estaremos rentabilizando mucho más que alquilando una vivienda. En otras palabras, podemos amortizar esto de una forma mucho más rápida que de esta, ya que 6.000 euros los podemos amortizar, pero sin embargo, una inversión mayor ya no nos vale la pena. Debemos de ir con cuidado, ya que al tratarse de aspectos visuales de una vivienda, nos podemos dejar llevar por nuestros propios gustos. Pero ese dinero que estamos invirtiendo aquí es una inversión, también la tenemos que rentabilizar y también tenemos que bajarla todo lo posible. Entonces nosotros tenemos que cambiar aquellas cosas que requieran para su venta o para su alquiler, no aquellas cosas que nos gustan. Hoy en día, si nosotros contratamos una empresa y le preguntamos qué tipo de maquillaje hay para las viviendas, te sorprenderá que hay muchos trucos que ayudan a mantener un aspecto visual increíble con muy poco presupuesto. Por ejemplo, poner paredes falsas, poner una especie de pegatina en el suelo, pintar los baños en vez de cambiarlos. Todos estos pequeños trucos pueden mejorar muchísimo el aspecto de una vivienda y son cosas muy fáciles de poner o muy baratas de poner que vale la pena para mejorar el aspecto y que el inquilino se sienta mucho más a gusto. Pero olvídate de hacer aquellas cosas que te gusten a ti. Intenta calcular cada euro que estás invirtiendo en reformar, ya que luego lo tendrás que amortizar, tendrás que recuperarlo mediante el alquiler o la venta. Si has hecho alguna reforma en tu vida, sabes que pueden salir 1000 cosas mal y además puedes perder un montón de tiempo con la reforma. Por eso quiero darte estos consejos para ahorrarte cualquier problema con las reformas. Primero de todo, pide muchos presupuestos. Esto te ayudará no solamente a ver los precios más baratos, sino también qué tan serias son las empresas a la hora de darte el presupuesto. Si cumplen el plazo o si tienes que perseguirlas para obtener el presupuesto, si el presupuesto está bien hecho, si está detallado, si tiene en cuenta todas las cosas que tú has dicho, etcétera, etcétera. Comprobar eso es importante para ver ya más o menos cómo trabaja la empresa. Una vez elegida la empresa, pide visitar otros trabajos que hayan hecho esa empresa. Por ejemplo, obras que se han hecho recientemente. Y además intenta hablar con los propietarios de estas reformas. Esto te dará mucha información de qué tan buena es esta empresa. Una vez decidas que esta empresa es la buena tanto en precio como en seriedad y tanto que sus clientes están contentos, que lo has comprobado tanto por la calidad de la obra como has podido hablar con los dueños de la misma, lo que tenemos que hacer, muy importante, es firmar un contrato. En el contrato tiene que salir la fecha de finalización y también tiene que salir una penalización. Si la empresa no acaba en la fecha que promete, ¿cuál será la penalización económica para esa empresa? De este modo nos aseguramos de que el plazo que nos ofrecen sea real. Y por último, a la hora de pagar, tenemos que hacerlo a plazos a medida que avanza la reforma. Y el último pago de toda la reforma la tenemos que guardar para cuando ya se haya finalizado. Esto nos dará la opción de cambiar aquellas cosas que no se han hecho dentro del contrato. Como por ejemplo, todas las cosas que has puesto que requería que se haga, no se hacen. De este modo, como todavía queda este pago por hacer, es más fácil que la empresa cumpla todos los requisitos que le has pedido hacer. A medida que vaya pasando la reforma, te recomiendo visitarla cada X días. Esto te ayudará a controlar cómo avanza, pero además te ayudará a prever cualquier error que no está dicho en el contrato y tendrás tiempo de corregirlo. Si no puedes visitar constantemente la reforma, lo que puedes pedir hoy en día es que te manden una foto de cada avance, pero tienes que asegurarte que se están haciendo las cosas como tú las has pedido y de lo contrario reclamar que se hagan de la manera que estipula el contrato. Ahora ya hemos reformado nuestra vivienda y es hora de ganar dinero con ella. ¿Cuál es la mejor manera para alquilar nuestra propiedad? La manera que recomiendo de alquilar la propiedad es a través de una inmobiliaria. Y las ventajas son muchas, empezando que a ti no te cuesta dinero alquilarla a través de la inmobiliaria,
ya que se les cobra a los inquilinos la comisión y no a ti. Ellos tienen mucha más experiencia en elegir inquilinos lo más seguros posible. Ellos asumen más responsabilidad sobre el inquilino ya que lo han escogido ellos. Cuando haya algún tipo de problema, lo tendrán que solucionar ellos porque son los que han traído a ese inquilino. Y lo más importante es que debemos de darle todo el trabajo posible a la inmobiliaria, porque esto nos supondrá dinero. Imagínatelo por un momento. Antes hemos dicho que para encontrar grandes oportunidades, la inmobiliaria tiene una lista de inversores a los cuales llama cuando una persona les trae una gran oportunidad, una vivienda realmente barata. Si nosotros cada vez que compramos una vivienda acudimos a la inmobiliaria para que nos alquile y gane dinero por ese alquiler, ¿a quién crees que le llamarán para una nueva oportunidad que salga? Ya que la inmobiliaria sabe que si tú compras otra propiedad con ellos, volverás a contar con ellos para que te la alquilen. Y se crea un círculo vicioso donde cada vez aumentas más tu cartera de propiedades. Como puedes ver, las ventajas son muchas y la más importante es que nos ayuda a seguir creciendo nuestro negocio de propiedades. Y no solo eso, sino se vuelve el negocio mucho más escalable, ya que si nosotros somos un cliente importante para la inmobiliaria, esta nos podrá ayudar mucho más en profundidad a solucionar todo tipo de problemas para conservarnos como cliente. Y esto de delegar nuestro trabajo a la inmobiliaria de forma prácticamente gratuita es una gran ventaja. Otro consejo que es escalable y además nos quita muchos problemas es cuando nosotros ya tenemos un inquilino, lo que nosotros hacemos es poner la factura de electricidad a su nombre, la factura del agua a su nombre y la factura del gas a su nombre. Con esto nos ahorramos de pedirle dinero cada vez que nos llega una factura, que ya que se vuelve bastante pesado, pero es que además si él debe dinero a la empresa por impago, a nosotros no nos afecta. En cambio, si nosotros tenemos la propiedad y a nosotros se nos queda una deuda con los suministros por culpa de un inquilino, no podremos volver a tener suministros hasta que no paguemos nuestra deuda e incluso a veces una penalización. Sin embargo, si el inquilino debe dinero por electricidad, por agua o por gas y se va de tu propiedad, la deuda se va con él. Tú siempre podrás encender de nuevo los suministros nuevamente, ya que tú personalmente no tienes ninguna deuda con estas empresas. En otras palabras, la deuda se va con el inquilino. Aparte de eso, como hemos dicho, al pagar él los suministros, nosotros nos libramos de gastar nuestro valioso tiempo en perseguir a todos nuestros inquilinos para que paguen las facturas. ¿Qué hacer si nuestro inquilino decide no pagar el alquiler? Eso nos puede arruinarnos toda nuestra estrategia. Todo el trabajo que hemos hecho puede verse perjudicado si un inquilino decide no pagarnos el alquiler. Por eso es muy importante previamente haber contratado un seguro de alquiler. En otras palabras, garantizar con un seguro nuestra cuota de alquiler. Estos seguros suelen ser muy baratos, alrededor de 250 euros. Vale mucho la pena invertir esta cantidad de forma anual para que nos garanticen la cuota de alquiler. En caso de que no pague el inquilino, nos pagarán la mensualidad que nos tendría que pagar el inquilino. Nos pagarán todos los abogados necesarios para hacer que esa persona se vaya de nuestra vivienda. Nos pagarán todos los daños que ha causado esta persona en la vivienda, todos los daños que haya causado en la comunidad de vecinos. También si nos hemos olvidado de poner los suministros al nombre del propietario, también nos cubriría todas las deudas que haya contraído a nuestro nombre esa persona. Como puedes ver, por una cantidad simbólica nos garantiza muchísimas cosas que son problemas muy graves que nos lo solucionaría la aseguradora. Pero más importante que todo esto es que si nosotros vamos al banco y decimos que todas nuestras rentas están garantizadas, y con esto el banco nos prestará todavía más dinero para aumentar nuestra cartera de propiedades. En otras palabras, al asegurar nuestros ingresos, el banco nos prestará
mucho más fácilmente el dinero para que sigamos aumentando nuestro negocio inmobiliario. Como puedes ver, es un sistema muy sólido y está diseñado para aumentar la cantidad de propiedades que nosotros tenemos en cartera. Vamos a intentar resumir todo el negocio de bienes raíces. ¿Dónde está la gran oportunidad? Imagínate por un momento que el banco nos presta dinero al 2% y que nosotros podamos con un sistema conseguir con ese dinero un 8%. Nos han prestado 2% y nosotros estamos consiguiendo un 8%. Devolvemos esos 2 y nos queda limpios 6% de ganancias. Si lo transformamos en dinero, nos prestan 100 euros y tenemos que devolver 102. Nosotros cogemos prestado este dinero, hacemos 108 euros, devolvemos los 102 y nos quedamos con 6 euros para nosotros. Hemos ganado 6 euros con un dinero que no es nuestro. Nos prestan un dinero a un interés bajo, logramos conseguir un interés alto y nos quedamos cada año con una cantidad de dinero, sin entrar en detalles de que además estamos comprando una propiedad, que esa propiedad aumenta de valor y nos la está pagando el inquilino. Cada vez que tú pides prestado dinero a un banco, consigues una renta fija bastante grande por ese dinero que no es tuyo. ¿Qué es lo que harás a continuación? Intentarás coger tanta deuda como sea posible para ganar tanto dinero como sea posible. Con un dinero que, repito, que no es nuestro, lo estamos cogiendo prestados a un interés más bajo para obtener un interés más alto. Y todo eso es gracias a las propiedades. Y al tener el conocimiento que tú tienes, puedes conseguir el negocio de las propiedades en un negocio muy lucrativo. Y aquí no estamos intentando ganar dinero con nuestro esfuerzo. Estamos intentando coger tanta deuda posible y construir una cartera de propiedades tan grande como sea posible. Si además ahorramos nuestro tiempo en cada propiedad que nosotros compramos, que estas propiedades que vayamos adquiriendo no nos ocupen nada de tiempo, lograremos escalar nuestro negocio hasta el infinito. Si queremos escalar nuestro negocio de bienes raíces a lo más alto posible, ser un gran magnate sobre bienes raíces, necesitarás disponer de tiempo. Y la mejor forma de tener tiempo es creando un equipo. Y ahora te explicaré cómo tener un equipo de profesionales que te ayuden en todo completamente gratis. No vas a tener que pagar sueldos, no vas a tener que contratarlos de tu empresa, no vas a tener que hacerlos socios de tu negocio, sino que trabajarán completamente gratis para ti. La clave aquí es ser el cliente número 1 de cada estos negocios. Pongamos un ejemplo. Si todas las propiedades que tú compras las pones en el mismo banco, o sea, coges la deuda en el mismo banco, te vuelves el cliente número 1 por ser un cliente constante. Si contratas todos los seguros en una misma aseguranza, te vuelves de nuevo el número 1. Con las inmobiliarias, exactamente igual. Si les traes todos tus alquileres, si les compras todas las casas y les das todo un negocio que seas capaz de darles a una sola inmobiliaria, te vuelves el cliente número 1. Y si haces todas las reformas en una sola empresa, te vuelves un cliente importante para ellos. ¿Qué consigues con esto? Si necesitas un préstamo rápido, con una llamada a tu banquero conseguirás ese préstamo. Conseguirás esta gestión que si fueras un cliente normal no la tendrías. Pero como eres el cliente número 1, se preocuparán más por ti. Si hay algún problema con los seguros de impagos o lo que sea, con una llamada a tu aseguranza, al ser el cliente número 1, harán gestiones que normalmente no le harían a un cliente cualquiera. Hay que ir a reclamar algo, etcétera, etcétera, etcétera. A la inmobiliaria, si constantemente le traes alquileres, si constantemente le compras propiedades y tienes cualquier problema, al llamarla a la inmobiliaria, seguramente haga cosas que no lo haría con un cliente común. O por ejemplo, si hay reformas, imagínate que no sabes si una propiedad está en buen estado o no cuando los inquilinos se han ido. Pues con una llamada puedes pedirles que vayan a ver tu propiedad, ya que tú no puedes, y que hagan un presupuesto de las cosas que hay que hacer.
Al ser el cliente número uno, te van a priorizar y van a ir a hacer aquellas pequeñas gestiones que normalmente no lo harían. Entonces tienes un equipo increíble de un banquero, un agente de seguros, una inmobiliaria y una empresa de reformas que estarán muy pendientes de ti para cualquier tipo de cosa que puedan hacer por ti, ya que eres el cliente más importante de cada uno de esos negocios. De esta manera tan simple, tienes un equipo al cual no tienes que pagar sueldos, sino ya les estás trayendo trabajo constantemente, que se van a preocupar mucho más por ti y te van a facilitar muchísimo la vida, y de esta manera tu negocio será mucho más escalable, lo cual significa que tú solo tienes que concentrarte en ir aumentando tu cartera de propiedades, seguir comprando y comprando más propiedades, ya que el sistema funcionará por sí solo. Pues ya hemos llegado al final del curso. Muchísimas felicidades por finalizar el curso, espero que te haya gustado y recuerda que en la página de nexon.com puedes descargar el certificado de finalización de este curso. Nos vemos en el próximo curso.